Ya vimos el otro día cuáles son los elementos fundamentales que tiene cualquier sistema de suspensión, incluso en coches de calle, pero sobre todo centrados lógicamente en coches de competición, y vimos un poco cómo afectaba eso al rendimiento del coche, al comportamiento de las ruedas, etc. Sin embargo, lo vimos de forma muy fácil y hoy te quiero enseñar cómo se analiza todo eso una vez que lo pasamos por sistemas de telemetría y adquisición de datos. Muy buenas, pues vamos a entrar rápidamente a ver cómo se analizan estos datos de las suspensiones cuando lo pasamos por un sistema de adquisición de datos o lo enviamos directamente por telemetría. Aunque ya te digo que sobre todo en esto de las suspensiones es mucho más común los temas de adquisición de datos. En el caso de que nos viese ese vídeo en el que explicábamos cada parte, los elementos elásticos, los amortiguadores, etcétera, que es muy corto, pues te dejo el enlace para que puedas verlo rápidamente justo antes de ver este vídeo, porque además así vas a entenderlo mucho mejor. Pero bueno, entrando en materia, seguramente te acuerdes de lo que veíamos de los elementos elásticos, que lo único que hacían era acumular energía cuando tú le aplicabas una fuerza, veas el típico muelle, y cuando tú lo sueltas, pues lo que hace el muelle es rebotar una y otra vez sin que hubiese nada que parase ese rebote. Entonces, si miramos cómo sería esa oscilación sin ningún tipo de amortiguador, lo que tendremos sería una cosa así. Empezamos en cero, lo que sería la línea horizontal que vemos aquí. Como ven, no hay ningún tipo de número porque eso no es lo importante. Pero digamos que cuando está en esa línea horizontal sería el cero, es decir, cuando la rueda está en reposo. Si la rueda lo que hace es juntarse con el coche, pues subiría, y si lo que hace es separarse de lo que sería el chasis, pues bajaría. O viceversa, eso ya depende de cómo lo prefiera cada uno, pero bueno, lo fundamental es ver esta oscilación. Cuando estamos en cero y le aplicamos una fuerza a lo que sería un elemento elástico solo, sin ningún tipo de amortiguador que absorba esa energía, lo que va a pasar es que tenemos una oscilación constante. Es decir, esto nunca se va a parar, siempre va a oscilar de la misma manera. Entonces, esto no nos interesa en competición en absoluto, porque si tenemos una rueda que no para de botar, pues lo que tenemos es un descontrol total y no podemos ni siquiera tomar las curvas con cierta seguridad. Así que le añadimos un amortiguador y aquí lo que tenemos son dos opciones, entre comillas. Si tenemos un amortiguador muy blando, es decir, que absorbe muy poca energía de esa que acumuló el muelle o el elemento elástico que sea, lo que pasaría, empezamos ahora en el caso inverso, empezamos un poco más abajo, digamos que aquí donde ha llegado la rueda cuando se ha enfrentado a ese impacto. Digamos que lo que haría ese amortiguador, en vez de llevar la rueda directamente a la de su zona normal o zona de reposo, pues habría un pequeño rebote, cada vez menos, hasta que finalmente pues se alcanza esa línea horizontal que sería la situación normal y óptima de la rueda. En caso contrario, si el amortiguador fuese, en vez de demasiado blando, demasiado duro, pues lo que pasaría sería que nunca va a rebotar. Es decir, en lugar de pasarse esa zona, rebotar y luego ya terminar en la zona de reposo, lo que haría sería que tardaría mucho en llegar. Es decir, tendríamos una cosa así. Es decir, la rueda va recuperando su forma, pero demasiado lenta. De tal forma que si empezamos a jugar con la dureza del amortiguador, se podría llegar al punto en el que directamente pues hiciese así y se mantuviese. Entonces esto en la teoría pues es muy fácil, porque pues tú dices, vale, pues el amortiguador está demasiado blando porque veo que rebota muchísimo, lo endurezco y lo voy endureciendo hasta que consigo esa zona óptima, porque si veo que lo tengo demasiado duro y que tarda mucho la rueda en recuperar su posición buena, pues lo que hago es ablandarlo hasta que finalmente consigo eso. Pero ¿qué pasa? Que esto no es tan fácil ni mucho menos, porque en la realidad cuando tú te enfrentas a un gráfico de suspensiones te encuentras algo como esto. En este caso pues tenemos aquí el eje delantero y aquí el eje trasero, porque tenemos suspensiones individuales en cada uno de los ejes. Luego habría que entrar a valorar las barras de torsión, etcétera. Esto es solo las suspensiones individuales de cada rueda. Y entonces te encuentras esto que no tiene nada que ver con este gráfico tan simple que hemos visto antes. Para analizar esto había que entrar en complejos análisis de frecuencia, que algún día entraremos a simplificarlos y a que todo el mundo los pueda entender para saber cómo es, pero se extendería demasiado en este vídeo, entonces prefiero dejarlo para otra ocasión. En cualquier caso, lo que tenemos que entender aquí pues es cómo es el gráfico de las suspensiones, que lo primero que llama la atención en cada eje es que cuando una línea sube, la otra baja. Por ejemplo, tenemos este caso aquí. La línea azul es la rueda trasera izquierda, la amarilla la trasera derecha, y como ves, cuando uno sube, la otra baja. ¿Esto por qué se da de esta manera? Porque el coche está girando. Es decir, si tú giras a izquierda, lo que va a pasar es que la rueda derecha se junta con el chasis y la rueda izquierda se separa de ese chasis por la fuerza centrífuga, ¿no?, que empuja el coche hacia fuera de la curva. Entonces ahí vemos cómo mientras que la suspensión de un lado sube, la del otro lado baja. Y de hecho tenemos aquí
en la misma zona, en la misma curva, como pasa exactamente lo mismo con el eje delantero, en el que la línea roja sería la rueda izquierda y la línea verde sería la rueda derecha. Sin embargo, también hay zonas, aunque sea muy complicado apreciarlos en gráficos así tan generales, en la que ambas ruedas, sobre todo del eje delantero, se están comprimiendo. ¿Por qué? Pues porque se frenan, entonces hay una transferencia de carga hacia adelante, las dos ruedas se frenan y luego cuando entra en curva ya es cuando una sube y la otra baja. Pero bueno, esto es un poco más complejo, habría que entrar en detalle en cada curva, en cada momento de frenada, de giro, etcétera. Pero bueno, para que tengas una idea general de lo complejo que puedes analizar las suspensiones, pues te dejo esta pequeña reflexión. Así que nada, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.